Damos gracias a Dios por esta nueva semana que inicia. Bueno, concluimos la semana de la familia y esperamos que cada día nuestras familias se fortalezcan en amor, en comunión. Pero esta semana vamos a ir con la semana de la reconciliación. Semana de la reconciliación. Bueno, la verdad es que estos días han sido de mucha convulsión, de mucho revueltas en Colombia. Según las noticias, al día de hoy van 10 muertos y más de 323 heridos a causa de las protestas, desmanes por la muerte del señor Javier Ordóñez en manos de la policía. Hoy muchas personas están viendo a las autoridades militares como enemigos. Buscan vengarse. Hasta el momento van 64 CAIs quemados, vandalizados. Más de 300 policías heridos. Como cristianos somos llamados a tender puentes de reconciliación. Como cristianos no podemos promover el odio ni fustigar a otros para la violencia, a seguir echándole leña al fuego. Segunda de Corintios 5:18 nos dice que Dios ha dado a los cristianos el ministerio de la reconciliación. Pero para poder ejercer este ministerio de la reconciliación en esta sociedad tan llena de odio y violencia, es indispensable gozar de la comunión con Dios. Por esto quiero empezar esta temática hablando de nuestra reconciliación con Dios. Segunda de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En esta reflexión quiero responder dos preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué el ser humano está enemistado con Dios? Sí, porque para que haya reconciliación tiene que haber una enemistad, tiene que haber un distanciamiento. Mire, en la Biblia nunca se dice que Dios se reconcilia con el hombre, sino que el hombre lo hace con Dios debido a que fue el hombre el que le dio la espalda a Dios, el que se rebeló contra su ley, contra su palabra. Esa enemistad del ser humano con su Creador empezó en el huerto del Edén. Antes del hombre desobedecer a Dios, de pecar, disfrutaba de una comunión perfecta con su Dios. Podía hablar cara a cara con Él. Pero después de pecar, dice la palabra que se escondieron. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Dice la palabra que cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron. Pero, ¿por qué se escondieron? ¿Por qué una persona se esconde de otra? Puede ser porque tiene una deuda pendiente con él, porque está enemistado o porque le cae mal. Suele suceder que si a usted le cae mal una persona y ve a la distancia que viene caminando en la misma acera que usted va caminando, usted hace lo posible por cambiar de acera para no tener que saludarlo o verlo. Así que Adán y Eva se escondieron de Dios porque se rompió esa amistad, esa comunión a causa de la desobediencia. Así que es el pecado el causante de nuestra enemistad con Dios. Ninguna persona pecadora siente la paz,
la libertad de acercarse a Dios. De igual manera, el cristiano que ha cometido pecado siente que no goza de la misma comunión con su Dios. El pecado nos separa de Dios. Así lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, alejados de la presencia de Dios. Hay otros que están enemistados con Dios porque lo consideran culpable de sus desgracias. Se cuenta la anécdota de un granjero muy rico que le aseguraba a un cristiano que él era salvo porque amaba a Dios y siempre rogaba para que le bendijera sus cosechas. Al año siguiente ocurrió un fuerte huracán que arrasó con las casas y todos los cultivos de esa vereda. Y allí estaba el granjero que decía amar a Dios, renegando y maldiciendo de su Dios. Hay personas que no quieren saber nada de Dios, pues consideran que Él es el causante de todos sus males. Por otra parte, muchos ateos niegan y reniegan de la existencia de Dios, más que por una cuestión de convicción científica, es por un asunto moral. Pues si reconocieran su existencia, se verían enfrentados a dar cuenta a un ser superior por sus pecados y acciones. Así que, para acallar sus conciencias, tratan de autoconvencerse que Dios no existe. Bien lo dice el Señor Jesús en Juan 3:20. En la traducción al lenguaje actual dice: todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Concluyo respondiendo a la primera pregunta: ¿por qué el ser humano está enemistado con Dios? La respuesta es porque es un pecador. La segunda pregunta es: ¿de qué manera puedo reconciliarme con Dios? ¿De qué manera el ser humano puede reconciliarse con Dios? Si queremos ser reconciliados con Dios, debemos hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo. El Señor Jesús nos relata esa actitud de rebeldía de un hijo, un joven, que no quiso estar más bajo el cuidado, bajo la comunión con su padre, sino que quería vivir su propia vida. Así que se largó para un lugar bien lejos, y ahí dice la palabra que dio rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. Pero llegó un momento en que él se dio cuenta que había caído en lo más bajo, conviviendo con los cerdos y queriendo comer la comida de los cerdos. La Biblia dice en Lucas 15:17 que el joven volvió en sí, es decir, sentó cabeza al ver la condición a que había llegado. En el proceso de reconciliación de este hijo con su padre, destacamos 3 aspectos. El primer aspecto fue que él reconoció la bondad de su padre. Lo primero que hace este hijo pródigo para reconciliarse con su padre es reconocer que es bondadoso. Lucas 15:17, este hijo expresa: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El ser humano no tiene ninguna justificación para alejarse de Dios. Este padre nunca echó a su hijo de su casa, le proveyó todo lo que él necesitaba: un techo, un vestido, una cama, el alimento de todos los días. Este hijo era un rebelde sin causa. Job nos describe esta realidad del ser humano, rebelde sin causa. En el capítulo 22, versículos 17 al 18,
dice Job, decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. No hay razón para que ellos dijeran, Dios, no queremos saber nada de ti. Porque ¿qué les había hecho Dios? Solamente los había bendecido, les había colmado de bienes sus casas. Hay una canción algo viejita que dice, ¿por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? Este hijo, escúcheme bien, empieza su proceso de reconciliación reconociendo que su padre es bueno. ¿Sabes? Satanás busca que nosotros reneguemos de Dios cuando pasamos por pruebas difíciles, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de posesiones o decepciones amorosas. Satanás intentó provocar esta reacción en un hombre temeroso llamado Job. Este varón perdió sus 10 hijos y todas sus posesiones en un mismo día, pero su actitud no fue de renegar ni de maldecir de Dios. Leemos en Job 1, 20-21, en la traducción al lenguaje actual, dice, en cuanto Job oyó esto, se puso de pie e hizo duelo. Luego se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios, ni le echó la culpa. Observe lo que dice, a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no se ofendió con Dios, ni le echó a Dios la culpa. Debemos reconocer que Dios es bueno, aunque muchas veces nos pasen cosas malas. Dice la palabra en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Lo segundo que hace el hijo pródigo para reconciliarse con su padre fue regresar a su casa. Lucas 15:18 dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuántos hijos pródigos se han alejado de Dios y andan vagando, sufriendo en el mundo como si fueran huérfanos? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Las puertas de la casa del Padre Celestial siempre estarán abiertas para que tú regreses. No sigas más huyendo de Dios. Lo tercero que hace el hijo pródigo para reconciliarse con su padre es reconocer su pecado. Lucas 15:18 dice que el hijo pródigo dijo, voy a decirle a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La palabra de Dios en Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si quieres reconciliarte con tu Padre Celestial, ven y reconoce tus pecados delante de Él. Y es muy hermoso y reconfortante ver la actitud de ese Padre que representa a Dios. Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así es Dios con el pecador que regresa a Él arrepentido. Lo recibe siempre con los brazos abiertos. Dios anhela que el hombre haga las paces con Él. Isaías 1:18 dice, vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor.
Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla, dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Yo no sé, mis hermanos, ¿qué cuentas tienes tú pendientes con Dios? Pero Él quiere saldar esas cuentas contigo hoy, porque ya su Hijo Jesucristo pagó esa cuenta por ti. Solo ven a Cristo, que Él nos reconcilia con el Padre. Dice la palabra, Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No vivas más de espalda de Dios. No sigas huyendo de Dios. Ven, reconcíliate, vuelve en amistad con Él. Dice Job, vuelve en amistad nuevamente con Él y tendrás paz, y por ello te irá bien. Vamos a orar y te invito para que te reconcilies con ese Dios amoroso. Si quieres reconciliarte con Dios, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para reconciliarme con el Padre. Hoy reconozco que he vivido alejado de ti. Te he dado la espalda, he vivido en pecado, pero hoy, Señor, me arrepiento y te pido, Señor, que me perdones. Te pido, Señor, que me laves con tu sangre de todos mis pecados, que me hagas una nueva criatura, que me hagas un hijo obediente, un hijo agradecido contigo, Señor. Gracias porque me amas y gracias porque me recibes con tus brazos abiertos. La honra y la gloria es para ti, Señor. Amén. Que Dios me les continúe bendiciendo, estimados amigos, estimados hermanos. Corazón pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy. Otra vez, y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador pródigo, por mí dejó a su Padre. Al mundo infiel, Él fue fiel. Herido fue por nosotros. De la tierra se levantó, a casa nos regresó. Aquí estoy. Otra vez, y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé.
abrazo yo encontré lo que siempre